muchas gracias, Presidenta, por haber agendado este importante debate. Pues extiendo un fraterno saludo para mis colegas presentes y para quienes se encuentran en la virtualidad, que sus calamidades sean resueltas prontamente y tengan buen final. Este debate, un día como hoy, sábado, final del fútbol, pues es complejo, digamos, captar la atención, incluso los que están aquí a mi mano izquierda. Y es complejo captar también la atención de la ciudadanía con relación a un tema que hemos decidido denominar Bogotá camina sin agua. Y un tema que es de trascendental importancia, porque es que no estamos hablando de cualquier recurso, estamos hablando del recurso necesario para que como seres humanos podamos subsistir. Y yo quisiera iniciar este debate leyendo una de las peticiones del Manifiesto por la Justicia del Agua presentado en la Conferencia del Agua en la ONU 2023. Abro comillas. Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medio ambiente saludable y como clave para afrontar la crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso. Hacemos parte integral del ecosistema y debemos superar esa visión antropocéntrica de planificar la ciudad. Hemos avanzado y quisiéramos como hablar en este debate de control político que esta situación no es coyuntural, que esto responde a esa visión o a las decisiones que se han tomado, priorizando una visión mercantil de la ciudad que nos vende la idea de que el mejoramiento de las condiciones de vida está en tanto que podamos urbanizar más, que exista espacio verde público sin saber si existen o no recursos disponibles para poder subsistir. Ejemplo, el tema de la habilitación del suelo para la construcción. Habilitamos suelos, se construye vivienda y después está penando el distrito para saber si hay o no la posibilidad de garantizar servicios públicos. Y quisiera acá hablar de tres elementos claves en este debate, tres temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del debate. Lo primero es que estamos planificando mal la ciudad y vamos camino a la insostenibilidad. Segundo, los tres últimos gobiernos, incluyendo este, tenían información a la mano porque actuamos tan tarde. Y tercero, algunos hallazgos que hacen parte del control político como concejal. Entonces, siguiente, hablemos de cómo funciona el sistema de abastecimiento en la ciudad. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento de Bogotá? Entonces, lo primero es que captamos agua de las fuentes superficiales, principalmente ríos y quebradas, lo conducimos a un embalse, vamos sacando a demanda y potabilizamos el agua mediante 7 plantas de tratamiento de agua potable, o los PETAP, 7 aguas de tratamiento de agua potable, donde a través de procesos físico-químicos, que voy a hablar más adelante con relación a un hallazgo que hicimos con relación a estos procesos, a través de esos procesos físico-químicos garantizamos sus condiciones de consumo, luego transportamos esa agua por una red de 9.000 kilómetros de tubería que van a 37 sectores, 36 en la ciudad de Bogotá y 1 en el municipio de Soacha, y estas redes están interconectadas. En caso de que se presenten contingencias, las plantas pueden entrar a apoyar el suministro de otras áreas de servicios. ¿Cómo funciona el suministro de agua puntualmente o cuáles son las plantas que en gran medida recibimos nosotros? Entonces, adicional a esto, una vez consumimos el agua, aquí hay que decir que en Bogotá el agua es principalmente para consumo humano, es decir, residencial, en menor medida para la industria o actividades comerciantes y el restante en otros usos. Una vez usamos el agua, pues esto va a lo que conocemos como las PETAR, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, y esto va al río Bogotá. ¿Sí? Hasta ahí llegó el ciclo del agua. Como lo muestra la gráfica, la capacidad de las principales plantas de potabilización para nuestra ciudad son Tibitoc,
que tiene de 3 a 8 metros cúbicos por segundo, que proporciona el 25%, del agua Wiesner, que potabiliza 11, metros cúbicos por segundo, nos suministra el 70% del agua, y el Dorado 0,45 metros cúbicos por segundo, que corresponde al 5%. Si sumamos la disponibilidad de agua para consumo, esta es de aproximadamente entre 14,45 y 19,45 metros cúbicos por segundo como capacidad máxima. Y para el año 2023, el caudal medio consumido por la ciudad y los municipios vecinos fue de 17,4 metros cúbicos por segundo, que corresponde a satisfacer la demanda de agua de alrededor de 9 millones de habitantes a quienes la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá presta el servicio. Ahora, hablemos de la forma o digamos las cifras con base a las cuales se ha planificado la ciudad. Y es que la ciudad se planifica conforme a datos que suministran diversas entidades, dentro de ellas el DANE. Entonces, nosotros tenemos una proyección y hay un documento en Bogotá, un documento público que se llama Pasado, Presente y Futuro de Bogotá. Por supuesto que para nadie es un secreto que las familias han venido cambiando, estamos hablando de que como generación, y pues digamos hablo de mi generación, de ese adulto joven contemporáneo con crisis existencial permanente, pues no todos y todas estamos teniendo hijos o hijas, sino pues digamos hablamos de familias que no están compuestas por hijos, y eso va a pasar a que vaya disminuyéndose con el paso del tiempo la población, y esto miremoslo nada más en los censos. Entonces, en este documento, gracias al censo adelantado en el DANE 2018, que actualizó el censo de la proyección que hacía el DANE en el año 2005 para 2018, y fíjense ustedes, en el censo 2005, para el año 2018 se proyectaban cerca de 8.200.000 personas para Bogotá. Sin embargo, con la actualización del censo del año 2018, se proyecta que se calculó que existen 7.400.000 habitantes en la ciudad, es decir, del censo de la proyección que se hizo en 2005 a lo que se censó en 2018, hay una diferencia de 800.000 personas menos con respecto a esa proyección. Uno diría que, pues bueno, si yo planifiqué la ciudad para 8 millones de habitantes, 8.200.000 habitantes, pues diría uno que esto está adaptado para el tema del consumo de agua para más personas, ¿no? 800.000 personas más. A su vez, en dicho estudio, la Secretaría Distrital de Planeación proyecta que para el año 2031 en Bogotá habiten cerca de 8.500.000 personas. Sin embargo, hacia 2050 la tendencia tiende a bajar, o sea, se supone que de acuerdo a la proyección del DANE del 2018, en 2050 seremos en Bogotá 9 millones de habitantes. Aquí es importante plantear que si esta ciudad va a proyectar un aumento de habitantes de cara al 2031, ¿cómo vamos a garantizar el consumo de agua? Y allí es donde entramos a decir de qué manera planificamos. ¿Será que el embalsar, potabilizar, consumir y botar es la forma adecuada del uso del agua? Y aquí vamos a hacer, por supuesto, control político al artículo incluido en el plan de desarrollo distrital, porque bueno, no podemos hablar de la captación de aguas superficiales. Algunos dirán, es que es necesario construir Chingaza 2. ¿Usted con qué va a llenar más embalses si no hay agua? O sea, ¿cómo va a llenar más embalses si no hay agua? O sea, esto, digamos que nos debe llamar a la reflexión de cómo planificamos la ciudad. Por ejemplo, hablar de que los edificios, las habitaciones tengan formas de recircular el agua en cada uno de sus lugares, es decir, el agua que sale de la lavadora, que se use para otras actividades del cuidado en el hogar. Ahora, con base a las respuestas que nos proporcionaron a este debate de control político, e incluso en la reunión que tuvimos y pues en lo que alcancé a estar con la gerenta de la empresa de acueducto y alcantarillado hace algunos meses, en abril, principios de mayo, fíjense ustedes que el tema o la alerta no se prende este año, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el tema de la planificación
O sea, si vemos esta gráfica que es de 2004 a 2023, se puede observar que desde el 2017, es decir, cuando estaba de alcalde Enrique Peñalosa, se viene presentando un incremento en la demanda de agua por más de 1 metro cúbico por segundo, mientras que la oferta del sistema de abastecimiento permanece cerca de 17 metros cúbicos, consecuencia de ello que en el año 2021 incluso la demanda fuera superior a la oferta. Entonces, mientras aumentaba 1 metro cúbico del consumo, pues el embalse no venía llenándose para responder a esa demanda. Siguiente. ¿Qué se hizo desde la empresa de acueducto y alcantarillado con relación a esta situación? Es decir, con las proyecciones las proyecciones que hizo el DANE, pero sumado a la situación en términos de la reducción del agua. Lo primero es que el acueducto tiene un plan maestro de abastecimiento, que es el del año 2016, que es el contrato número 1-02-25500-1318-2013. Posteriormente, de acuerdo a la actualización del censo 2018, mediante contrato de consultoría 1-02-25300-1377-2021, se realizó nuevamente la actualización y análisis de las proyecciones de demanda y oferta de agua del sistema de abastecimiento de Bogotá y los municipios atendidos para generar las acciones que garantizarán la oferta futura de recurso hídrico. En esta actualización se supone, en esta actualización deja clara la creciente demanda de agua, la cual aumentará de manera constante año a año hasta el 2050 en 0,2 metros cúbicos por segundo. Ya no estamos hablando, o sea, estamos hablando del aumento, y sobre la base de esto es que la empresa de acueducto alcantarillado proyecta, o sea, va a seguir aumentando el consumo de agua. Y eso requiere, pues, que hablemos de infraestructura, pero no simplemente de infraestructura. Y es que yo quisiera, qué pena. Hagamos una cosa acá a la izquierda. Pues hagamos una cosa, es que por favor guarden silencio. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora, esta actualización con relación al tema de abastecimiento, pues empezó, se basó, digamos, con las recomendaciones de la actualización del 2016, y muchos de estos contratos pues presentan retrasos en ejecución. Eso sí, obviamente no le corresponde a esta administración, esto viene desde la administración de Peñalosa, donde con relación al tema del contrato de la ampliación de la planta Wiesner, suscrito de esa alcaldía, pues se suspendió en la anterior administración debido a los incumplimientos. Y aquí llama la atención, y pues tiene que prender una alerta desde esta administración para atender esos incumplimientos y no desechar la plata que se ha gastado con relación a la ampliación de estas plantas, sino por el contrario, solucionar y arrancar en que estas obras se cumplan. En la actualidad no se realizan las obras necesarias por los incumplimientos para garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá, y las obras que se están ejecutando tienen como base técnica las recomendaciones de la proyección de la demanda y la oferta del año que hizo el DANE y la oferta del año 2013, lo que puede implicar no atender las necesidades actuales, ¿sí? Y atender estas necesidades pues requiere que seamos una ciudad sostenible en 10 años, en 20 años. Aquí muchas personas pues tienen niños, niñas pequeñas, pues la idea es que esa ciudad de 10 años, de 20 años, de 30 años tenga el recurso hídrico suficiente para garantizar la vida, porque es garantizar la vida lo que se requiere con relación al tema de abastecimiento de agua. Pero bueno, entremos en profundidad de las anteriores administraciones, y es, primero, con el gobierno de Peñalosa se avisoraba la crisis. Si ustedes ven en esta gráfica que estamos observando, podemos evidenciar que desde el año 2018 la empresa de acueducto y alcantarillado venía haciendo alertas y diciendo como, oiga, pilo, porque la demanda aumenta, pero la oferta no, ¿sí? Y la demanda va a seguir aumentando y la oferta no está siendo suficiente
para el aumento del consumo de agua en la ciudad. Y esto, pues principalmente, pues la disminución histórica pues de los afluentes, de la afluencia en los embalses que componen el sistema Chingaza, que como lo planteé en la segunda diapositiva, pues suministran el 70% del agua para consumo en Bogotá. Entonces, ¿qué significa esto? Que venían presentando anomalías en la capacidad de recarga del embalse, es decir, mientras a nivel de la demanda aumentaba, pues el nivel de recarga disminuía año a año y sigue disminuyendo. Y miren ustedes que se acrecenta en los segundos periodos de los años 2021, 2022 y 2023, sumado al riesgo significativo del fenómeno del Niño en finales 2023 y finales y principios del 2024. Y sumado a esto, a lo que evidenciamos sobre la afluencia del sistema Chingaza, la empresa de acueducto y alcantarillado reportó que desde el año 2022 se viene presentando una tendencia de agotamiento del embalse de Chuza y el nivel bajo de San Rafael. O sea, hay meses en cada año, desde el año 2022, en donde el agua que llega al embalse pues no es suficiente el agua que nosotros necesitamos para el consumo humano en la ciudad de Bogotá. Y mientras que el azul representa el volumen del embalse Chuza, en el 2021, en los meses de diciembre y enero, las líneas se acercan. O sea, hay, aumenta la demanda, insisto, pero disminuye el nivel de oferta de los embalses porque no recargan. ¿Y esto qué? Pues que no está lloviendo, que estamos urbanizando las zonas donde, para que se cumplan los ciclos hidrológicos de los ecosistemas, aquellas que abastecen agua tanto superficial como subterránea. Y lo cierto es que a partir del mes de junio del año 2023, la tendencia indicaba que el consumo era nuevamente superior a la recarga del embalse. Y fíjense que en la administración de Claudia, la disminución fue mayor en el año 2021. Pensé que de pronto por el tema de la recarga de las tanquetas, sin embargo no coinciden los meses en ese momento. Y miren ustedes que nosotros seguimos, o sea, no es una situación coyuntural, os estamos hablando de que esta alerta ya grave, crítica, viene también desde junio del 2023, por lo tanto esta no es una situación coyuntural. Pero la más grave no es lo de las anteriores administraciones, sino que el gobierno nacional emitió una serie de alertas, y es que no hay que ser experto o experta en el tema para sentir los cambios de temperatura los cambios de temperatura en la ciudad. O sea, es que el calor que estaba haciendo en septiembre, que hizo a principio de año, no es normal en una ciudad como Bogotá. O sea, Bogotá no es una ciudad de tierra caliente. O sea, Bogotá es una ciudad fría. Y esto, pues, o sea, en vez de alegrarnos, pues, o sea, a mí la verdad me tenía y me ha tenido bastante asustada. Entonces, esta situación la sabíamos desde junio. El alcalde Galán conocía, por supuesto, de primera mano, ya que el IDEAM desde octubre venía generando alertas frente a las posibles consecuencias del fenómeno del Niño. El 4 de noviembre de 2023 se declaró oficialmente el fenómeno del Niño en el país, estableciendo que la época seca iniciaría en diciembre y se extendería por varios meses durante el año, en diciembre de 2023, y se extendería durante varios meses en el año 2024. Y las altas temperaturas pues se incrementarían hasta pues digamos casi pues que iniciara el fenómeno de la Niña. Esto pues afectando por supuesto los caudales de los ríos en los diferentes departamentos, incluyendo la cuenca de la Orinoquía, que es la que abastece el sistema Chingaza. A su vez, y esto que a mí es lo que me parece más curioso, y no solamente de esta administración, sino de la administración de Claudia López, porque por supuesto, ¿qué hizo la anterior alcaldía? Porque es que ellos mismos emitieron este documento denominado, fíjense, Plan de Preparación y Contingencia ante la Bogotá Cuidadora. Emitió un documento a través de las entidades competentes, y dijera Empresa de Acueducto y Alcantarillado, entre otras, para que se alertara sobre el riesgo de desabastecimiento y la afectación del servicio de suministro de agua.
o sea, la alcaldía de Claudia López ya lo sabía. Ahora, perdón, la pregunta es, si desde el 2023 se conocía el riesgo, o sea, Carlos Fernando, tanto en la campaña como una vez quedó elegido como alcalde de Bogotá, inicia el proceso de empalme, porque yo siento, y gerente, yo quisiera que Jorge en su intervención lo pudiera decir, o sea, es que esta información se las ocultaron a ustedes, ¿sí? O sea, ¿qué pasó acá? O sea, el fenómeno del niño, el Plan Nacional, existía el Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno del Niño, y desde el 27 de enero el gobierno nacional declaró la situación de desastre en todo el territorio nacional. ¿Por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con las entidades correspondientes, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, deciden declarar o alertar sobre la emergencia en términos de desabastecimiento en Bogotá hasta el 10 de abril? O sea, es una situación crítica que conocíamos desde el mes de junio, que se hizo más crítica con la declaratoria del fenómeno del niño, que existe un plan para enfrentar las consecuencias del fenómeno del niño en la alcaldía de Bogotá, que en enero se declara la emergencia y nosotros y Bogotá declara o digamos toma cartas fuertes en el asunto hasta abril. O sea, ¿por qué le ocultaron? ¿Por qué ocultamos la crisis? O sea, digamos que obviamente uno hace control político, pero pues obviamente como uno como concejal no tiene acceso a absolutamente toda la información. Ahora bien, miren, ustedes se acuerdan, colegas, y yo creo que muchos y muchas de ustedes recibieron estas denuncias a través de redes sociales o también pudo haber sucedido en sus casas, y fue con relación al tema del cambio de coloración del agua a principio de año, que era amarilla, entonces pues esto prendió alarmas, si el agua era potable, si la podía consumir, si no podía consumir. Pues bueno, ¿saben qué fue lo que pasó? Y es que, como yo lo mencioné al principio, nosotros recibimos el agua de tres principales plantas, Viesner, Tibitoc y El Dorado. Entonces, como nos estábamos quedando sin agua, fíjense ustedes, nosotros pasamos un derecho de petición al respecto, que fue contestado el 10 de enero, a principio de enero, que decía que se debía, y abro comillas, un ajuste de operación y que se estaba realizando lavado de las tuberías. Y es que ¿saben qué fue lo que pasó? No era ajuste, o sea, en efecto sí hubo un ajuste de la operación, pero había que aclarar muy bien el ajuste de esa operación. Y es que esas 36 tuberías de donde llega el agua, pues cuando una falla, pues se recibe de la otra. Y es que lo que se hizo en enero fue casi que prender velas esperando a que lloviera, que sabíamos de la crisis porque lo recibimos de la anterior administración. Y es que lo que debía decirse es que desde el 19 de diciembre del 2023 habían cambiado la operación para la alimentación del agua de Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta que estaban disminuyendo los caudales producidos en la planta Viesner, pues empezamos a sacar más agua de Tibitoc para solucionar el tema de abastecimiento del agua en Bogotá. O sea, aquí se le mintió a la ciudadanía. En efecto, pues el cambio de la operación básicamente es porque nos estábamos quedando sin el agua necesario en las plantas que abastecen la ciudad. O sea, Viesner le recarga a Bogotá el 70%, o sea, es decir, nos estábamos quedando sin agua, y en enero ya lo sabíamos, y la administración de Claudia también lo sabía. O sea, Claudia lo sabía porque antes de irse dejó ese cambio de operación en diciembre del 2023, pero la alcaldía de Claudia durante todo diciembre se encargó fue de hacer fiestas autoemulándose, autoelevándose, autoaplaudiéndose en todas las entidades del distrito y dándole despedidas con ovaciones mientras la ciudad se estaba quedando sin agua. Y no le dijeron nada a la ciudad en la anterior administración. Ahora, esto y acá y ya en esta administración esperamos hasta último momento para tomar medidas, y lo peor es que pues asustamos a la gente que, insisto, denunció que mire cómo está saliendo el agua, que por ejemplo, digamos cuando se toman las medidas de racionamiento, a veces, digamos, sale por el tema del cloro, el tema de la potabilización y demás, sale otro color el agua, y otra vez eso prende las alarmas de la gente, y eso requiere una mejora y una comunicación mucho más asertiva por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Ahora,
lo que no le estamos diciendo a la gente, y yo aquí y espero, y pues obviamente uno quiere trabajar de manera mancomunada en esto, pues porque eso del agua dependemos todas las personas que vivimos en esta ciudad, independientemente de nuestra posición política, es que este tema va para largo, ¿sí? O sea, el racionamiento seguramente va para largo. Yo espero que este debate termine antes de que nos vayamos a receso y pues enfríe, porque parece, nosotros tendemos a acostumbrarnos a algunas situaciones y no alertamos. Entonces, esto va para largo. La gráfica que podemos observar demuestra las tendencias para este 2024 y 2025, que refleja eso desde ya, que desde ya sabemos que ni este año ni en el 2025 vamos a tener disponibilidad de agua a libre demanda. O sea, nos toca apretar. La situación puede ser mucho más crítica para el 2022, no sé, de pronto uno pensaba, ya se declaró el fenómeno de la niña, gerente de la empresa de acueducto del alcantarillado, yo lo dije en algunas oportunidades acá, nos toca prepararnos por lo menos para aquellos lugares que tienen riesgo de remoción en masa, el tema de la limpieza de las alcantarillas para evitar inundaciones, pero bueno, entonces esta tendencia es progresiva y en los años siguientes pues vemos el aumento poblacional y la creciente demanda del sector inmobiliario. Entonces, en la discusión del plan de desarrollo se habla del tema de la ampliación de las redes de alcantarillado, del tema del suministro de agua, y la duda es, o sea, estamos aumentando pues porque la administración anterior dejó la ampliación de plantas, por lo menos en el caso de Tibitoc y también el Dorado, porque pues hay dos grandes proyectos de construcción de vivienda durante este cuatrenio que vienen desde la administración de Peñalosa, como es el Lagos del Tunjuelo, eufemísticamente llamado Reverdecer del Sur, que va a construir 200.000 viviendas en el sur de la ciudad, y Lagos de Torca, que va a construir 130.000 viviendas. Y alguien diría, sí, pero es que la gente necesita dónde vivir. Sí, obviamente, o sea, uno entiende la demanda y la necesidad de vivienda, pero los recursos son finitos, o sea, los recursos no son infinitos y muchísimo menos el agua. O sea, el agua no es infinita, y si nosotros y nosotras no tomamos decisiones contundentes sobre la sostenibilidad de la ciudad, créanme que en el año 2031 la situación va a ser mucho más crítica, muchísimo más crítica. Entonces, yo aquí, pues yo le pido a la Contraloría, y pues por supuesto que esto viene de administraciones anteriores, que digamos, más allá del tema de los contratos, hay que emitir alertas para que las entidades actúen, ¿sí? Y actúen en el sentido de que es que acá no es suficiente con imágenes hechas en Canva diariamente, donde se dice, aumentó el agua, se disminuyó el consumo en esto, donde pues gracias a los festivos ha habido una disminución bastante evidente en términos de los consumos de agua en la ciudad, pero es que ya la gente ni siquiera le está comiendo el tema del racionamiento. O sea, hay que mandar una alerta, obviamente sin generar pánico, bueno, sí, o sea, sí hay que generar una alerta, decir, oiga, nos vamos a quedar sin agua, y generar mecanismos de pedagogía, principalmente aquellas zonas donde mayor de consumo de agua existe, tanto en las zonas como comerciales, residenciales, industriales, donde por supuesto insistimos que el principal consumo de agua en Bogotá es alrededor de lo residencial. Entonces, creo que hay que de verdad, o sea, hay que tomarse muy serio este tema. Ahora, siguiente diapositiva. Miren esta gráfica, esto parece pues cómo llega el agua que nosotros y nosotras consumimos, o sea, cuál llega, de qué manera o qué procesos se tienen que hacer dentro de las plantas de potabilización de agua o las PETAP para tener agua para el consumo humano. Y esto se incluye dentro del decreto 1077 del año 2015, donde se realizan procesos de remoción de cargas contaminantes mediante procedimientos físico-químicos que involucran entre dos procesos, coagulación y floculación. Coagulación y floculación, que ya voy a explicar lo que mejor pueda este proceso. Entonces, este proceso se hace para cumplir pues obviamente los estándares para consumo de agua. Entonces, ¿qué es la coagulación? Entonces uno dice coagulación,
y lo primero que se le viene a la cabeza es la sangre, ¿cierto? O sea, es como lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿cierto, secretario de Salud? Entonces, ¿qué es la coagulación? Esta está definida como el proceso de aglutinamiento o de encapsulamiento de las partículas coloidales contenidas en el agua, es decir, como esas partículas que pueden llegar a ser contaminantes o que son, residuos o sólidos, digamos, como elementos sólidos dentro del agua. Y esto se hace, es decir, como que lo encapsula, es decir, este proceso coagulante lo que hace es encapsular estas partículas y se hace a través de un proceso que se llama un proceso físico-químico con lo que se denominarían coagulantes. Estos coagulantes, ¿cuáles son? Está el policloruro de aluminio, que los voy a mencionar ahora como PAC, policloruro de aluminio y el sulfato de aluminio, entre otros elementos químicos que se usan para esto. Estas sustancias son fabricadas en presentación sólida o polvos para ser diluidos en el agua. Y la floculación, entonces fíjense ustedes, ya una vez quedaron como encapsulados, coaguladas aquellas partículas que pueden ser contaminantes, lo que hace la floculación es mandarlas a la base del agua, o sea, es decir, las aglutina y son precipitadas al fondo por acción de una sustancia floculante que es la que da como resultado la clarificación del agua, ¿no? Entonces ya pasamos de la coagulación a la floculación para que esa agua clarificada sea la que ya en la filtración pues podamos usar para el consumo humano. Entonces, así como para la coagulación se utiliza el policloruro de aluminio y el sulfato de aluminio, para la floculación usamos polímeros, ¿sí? Usamos una sustancia que se llama polímero, que también se vende en sustancia sólida y granulada para que sea disuelta en el agua y haga ese efecto de mandar esas partículas al fondo y pues llegar después al agua que nosotros sacamos de las llaves. Entonces, estos dos procesos responden a un equilibrio de concentraciones de las dos sustancias, que se da según el tipo de agua y su contenido de carga contaminante, ¿no? O sea, esto depende, digamos, vamos a hablar de más fórmulas de PAC y de polímeros dependiendo de las cargas contaminantes del agua. Entonces, ahora bien, yo quiero que se queden ustedes con esta imagen que está en esta diapositiva, y es cuánto porcentaje sólido o en polvo yo necesito para cada procedimiento, o sea, para preparar el PAC, o sea, es decir, para el tema del policloruro de aluminio y para el tema de la floculación a través de los polímeros. Entonces, químicamente, lo que sugiere el fabricante es que, y también lo que nos responde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, lo que se utiliza en las plantas de tratamiento de agua potable, es que por cada litro de agua utilizamos 40 gramos de PAC, de policloruro de aluminio. O sea, 40 gramos. De un litro de agua utilizamos 40 gramos. Y para el proceso de floculación, por cada litro de agua utilizamos 2 gramos de polímero. O sea, en el de coagulación, 40 gramos por litro de agua. Y en el de floculación, ojo con esto, 2 gramos de polímero por litro de agua. 2 gramos por litro de agua. ¿Qué significa esto? Que 1 mililitro de PAC preparado, un mililitro, contiene 0,04 gramos de PAC, y 1 milímetro de polímero preparado contiene 0,02 gramos de polímero en polvo. Las experiencias de tratamiento de agua de potabilización indican que una proporción de coagulante y floculante van desde 2 a 5 milímetros de PAC preparado por 5 a 10 mililitros de polímero preparado. Recuerden, tema del policloruro de aluminio necesario para el tema del proceso coagulante y el tema de polímero preparado para el tema del proceso de floculación. Quiere decir esto que en promedio se utiliza entre 0,08 a 0,2 gramos de PAC en polvo por litro de agua muestra, es decir,
Cuando hablo de agua muestra es aquella agua que se va a purificar o que se va a usar para el consumo humano. Y entre 0,01 a 0,02 gramos de polímero granulado por litro de agua muestra. Estas indicaciones pueden llegar a ser, estas concentraciones pueden llegar a ser, como lo dije también en las dos diapositivas antes, mayores o menores según el tipo de agua referente. Ahora, fíjense ustedes, de acuerdo a los contratos, con relación al tema del suministro de estos insumos para el tema de la potabilización del agua, tenemos copias de los contratos que no suministran y no se aclara, y espero, gerente, que eso lo podamos aclarar en las respuestas a este debate que espero se dé antes de que vayamos a receso, es si lo que nosotros estamos pagando es por el agua o estamos pagando por el polvo. O sea, es decir, estamos pagando por los elementos sólidos, o sea, el elemento sólido, o sea, de forma líquida o de forma sólida. Ni tampoco cuánto se compra de manera líquida, cuál es la concentración. O sea, si ustedes están comprando de forma líquida, cuál es la concentración de PAC y de polímeros que tiene esta presentación líquida. Y había de ejemplo, vamos a hablar del contrato, del contrato 1-06-25-300-1060-2021, cuyo contratista es Kimpac de Colombia S.A., que es el mismo contratista hasta ahora, que señala como objeto, abro comillas, suministro de coagulantes y policloruro de aluminio para las plantas de tratamiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, por valor de 4.300 millones de pesos y un precio de 1.166 pesos por kilogramos. El contrato no especifica, y aquí ojo entes de control, no especifica qué cantidad y con qué características se compra el insumo. Para el año 2022, mediante contrato 2-06-25-300-1366 se presenta el mismo objeto contractual y incrementa el valor por kilogramo de 2.344, es decir, 101% adicional del valor del contrato del 2021. O sea, porque aumenta 100,1% cuando el kilogramo en el contrato del 2021 era de 1.166 pesos el kilogramo. O sea, porque aumenta tanto con el mismo objeto contractual. Y como dato curioso, Contraloría, como dato curioso, se compraron 816 toneladas por valor de 912 millones 704 mil millones de pesos. Y para el año 2023, mediante contrato 1-06-25-300-1047, cuyo objeto contractual es igual que los anteriores, sin especificar características ni concentraciones, por valor de alrededor de 4.800 millones de pesos, sin relacionar la cantidad, solo el objeto unitario tope por kilogramo de 2.319 pesos. Y ahora, de acuerdo con la tabla suministrada por la empresa de acueducto y alcantarillado, estas compras han sido en presentación líquida. Y ojo con esto, no en medidas de volumen, o sea, no en medidas de volumen, sino de peso. Entonces estamos pesando el agua con la preparación del PAC, que es lo que estamos pagando. Esto quiere decir que existe puede parecer, o sea, que existe un alto sobrecosto de estos contratos, pero lo peor de todo es que si miramos la preparación de dichos componentes en una dilución en agua del componente sólido, estamos pagando para que nos hagan la preparación del compuesto. O sea, nosotros no tenemos agua para hacer la preparación. O sea, la empresa de acueducto y alcantarillado no tiene la capacidad de hacerlo, no puede prepararlo de acuerdo a las indicaciones que tiene cada uno de estos suministros que son suministrados en forma sólida para que pueda suministrarse y prepararse con el agua que abastece Bogotá. Entonces aquí pues hay que llamar la atención de los entes de control. Ahora, para dar un ejemplo, colegas, existe una empresa china que se encarga de
suministrar PAC. Siendo este material se comercializa en bultos de 25 kilogramos de polvo para diluir en agua. Resulta incierto el verdadero valor que la empresa de acueducto de alcantarillado está pagando por suministro sólido o líquido, ¿sí? Y esta empresa reconocida que comercializa policloruro de aluminio importado desde China, que es la distribuidora Aliados, oferta el policloruro de aluminio sólido a 3.600 pesos más IVA por kilogramo. 3.600 pesos más IVA el kilogramo de PAC. El kilogramo. Y recuerden ustedes que se utilizan 40 gramos por litro. 40 gramos. Y por mililitro 0,04 gramos. Entonces, resulta incierto aquí el verdadero valor que la empresa de acueducto de alcantarillado está pagando. Esta empresa, digamos, si nosotros asumimos la técnica o lo que sugiere la empresa para preparar, como lo mencioné, el tema de los 40 gramos, entre otros, el costo de litro de PAC estaría en el orden de 144 pesos más IVA. Esa misma distribuidora comercializa el PAC líquido a razón de 2.600 pesos más IVA al kilogramo, con una concentración del 21%. Quiere decir esto que se disuelve en 210 gramos por un litro de agua. Al considerar el incremento del volumen de agua, el costo del PAC en polvo usado sería de 756 pesos. Cuesta más el agua de dilución, más el proceso de embalaje de empaque, que el suministro que necesitamos para potabilizar el agua. Ahora, si esto mismo acontece con la empresa Quimpac, asumiendo la misma concentración del 21%, la empresa de acueducto de alcantarillado está pagando miles de millones de pesos para que diluyan el PAC y se lo entreguen en las plantas de tratamiento. Vuelvo, insisto, la empresa de acueducto y alcantarillado no podría hacer este procedimiento y ahorrarle a la ciudad miles de millones de pesos. Ahora, hablemos del proceso del sulfato de aluminio, que también es necesario para el proceso de coagulación. Al revisar el contrato 206-25300-1115-2023, suscrito con la firma Sulfoquímica S.A., cuyo objeto contractual es, abro comillas, suministro de sulfato líquido y sólido para la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Como los demás contratos, no se especifica cuál es la concentración sólida, cuánto es lo líquido que estamos comprando. Tiene un valor de alrededor de 6.500 millones de pesos. Y salta a la vista que el 86,4% de la compra del producto es líquido. Estamos comprando agua. Y el 13,6% es de producto sólido. Pero los dos tengan unidad en toneladas, es decir, nos pesan el volumen diluido. O sea, no estamos hablando en volumen, sino en términos de toneladas. Ahora, realizando la conversión, el litro de producto líquido cuesta 119,6 pesos, mientras que el kilogramo de producto sólido cuesta 1.294 pesos. Sin la concentración definida en el objeto contractual, ¿cuánto realmente le cuesta a la empresa de acueducto y alcantarillado este proceso? ¿Cuánto estamos pagando por embalaje? ¿Cuánto estamos pagando por nuestra agua para que nos hagan la mezcla? ¿Cuál es el valor real de estos contratos? Pero si se realiza el uso del producto sólido, las recomendaciones del fabricante es que puede variar dependiendo la calidad del agua entre 11 y 50 miligramos por litro aproximadamente. Aquí obtendríamos que existe pues un alto sobrecosto con relación a esta mezcla que se está haciendo, y que quisiera nos devolviéramos a la diapositiva 15, por favor. Que nos devolviéramos a la diapositiva, a esta diapositiva nuevamente. Y yo quiero dejar por derecho de petición verbal, ¿cuál es la concentración de producto activo
en un litro de insumo que le proveen a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Miren esto, o sea, es que de verdad estamos pagando miles de millones de pesos para que nos hagan la mezcla en agua que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. O sea, de verdad, ¿por qué se acude a comprar el insumo líquido a sabiendas que es una disolución en un porcentaje de compra del 86,4% para el caso del sulfato de aluminio? O sea, ¿por qué comprar agua y no el producto activo en el caso del sulfato de aluminio? O sea, ¿cuánto estamos pagando realmente? ¿Por qué no se especifica cuánto cuesta el proceso de embalaje? ¿Cuánto estamos pagando por agua? ¿Y cuánto es el valor real que estamos pagando por el PAC, por los polímeros, por el sulfato de aluminio? Ahora, quisiera concluir con lo siguiente, y es, miren, esta crisis sobre el tema de abastecimiento de agua en Bogotá es grave. Y esto la ciudadanía tiene que saberlo, pero además ustedes tienen que generar confianza de la ciudadanía. No es posible que ustedes hablen de 24 horas de racionamiento cuando hay barrios que se puede demorar hasta 48 horas en llegar el agua. 48 horas, la gente se planifica, dice yo no voy a recoger agua pues para que pueda hacer uso de agua, lo que necesito al siguiente día cuando conectan el agua. Y esto la gente tiene que saber. La empresa de acueducto y alcantarillado decía y Hábitat decía es que no podemos abrir las llaves porque pasa lo que pasó cuando recién inició el racionamiento, por lo menos en localidades del sur donde se abrieron accidentalmente, se abrieron las griferías, digamos, y pues se reventaron varios tubos en la ciudad y pues por supuesto que eso no es lo que queremos, pero ustedes tienen que ser claros con la gente. Y la crisis climática nos va a seguir golpeando y la crisis climática no es un invento de nadie, es real. Es real. Hay que planificar la ciudad conforme a las necesidades del líquido vital. Y esto, digamos lo segundo que quiero decir, es que nosotros no podemos seguir dependiendo de los embalses, pero sí tiene que haber una responsabilidad de la cementación y habilitación del uso del suelo para vivienda en Bogotá y en la región. Y en la región también. Y una de las razones por las cuales nosotros nos opusimos al tema de la región metropolitana, y es que resulta que en la exposición de motivos del acto legislativo que se discutió en el 2020, hablaba de la construcción de 3 millones de viviendas. ¿Ustedes piensan de qué manera se va a abastecer de servicios públicos, tanto agua también como de energía? Ahora, el plan de provisión aprobado en el plan de desarrollo distrital debe partir de los componentes técnicos de emergencia climática. De verdad, esta situación es grave y tenemos que actuar conforme a la gravedad del asunto. No puede seguir siendo la imagencita de Canva del alcalde Carlos Fernando Galán todos los días haciendo una curva así, o sea, porque ya a la gente ni siquiera le importa, es como subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, pero no hay una línea estable con relación al tema del consumo principalmente, porque mientras siga lloviendo pues podemos estar tranquilos, en parte, tranquilos digo entre comillas, pues porque la línea va a seguir subiendo, pero eso no quiere decir que el nivel del embalse sea suficiente para responder a las demandas de consumo de agua de Bogotá y de la región. Pido, y nosotros vamos a radicar una solicitud de investigación tanto en la Contraloría como en la Superintendencia de Servicios Públicos con relación a los contratos mencionados para los procesos de potabilización de agua en la ciudad de Bogotá y los posibles o presuntos sobrecostos que puedan haber con relación a ello. Termino diciendo que esto, pues en efecto debe llamarnos a la conciencia real sobre este recurso vital, que como empecé mi debate, no podemos seguir acabando con los ecosistemas, ni endureciendo humedales, ni endureciendo los cerros, ni endureciendo las zonas, las reservas forestales que tiene Bogotá, que son absolutamente necesarias para el consumo de agua. No va a ser suficiente construir más embalses como seguramente algunos sectores políticos van a querer defender. ¿Para qué construimos embalses si no hay con qué llenarlos? Si no hay agua, si urbanizamos aquellos lugares donde puede respetarse el ciclo hidrológico del agua en la ciudad. Hay que proteger la estructura ecológica principal y hay que proteger los acuíferos de nuestra ciudad para que podamos avanzar en una ciudad sostenible, para que las futuras generaciones y las presentes no tengamos una crisis peor de agua. Muchas gracias, presidente.